Fundamentalmente los avances son evidentes. Estamos en el tercer congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. Significa que ya hemos realizado un congreso en Madrid, otro congreso en Deusto, y que después de la pandemia y de muchas dificultades estamos aquí en 2022 en Valencia, tercer congreso para hablar de la violencia filioparental, con todos los operadores educativos, sociales, sanitarios, jurídicos, etcétera. Diríamos que estos son avances. Estamos aquí reunidos para hablar de toda esta temática, para compartir todo lo que hemos podido investigar, pero ¿cuáles son los retos? Por ejemplo, mucha gente no sabe que en 2017 hubo una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el cual se menciona a nuestra sociedad para el estudio de la violencia filioparental para que avanzásemos legislativamente en este sentido. Reto, tenemos un gran reto que es que legislativamente tenemos que avanzar. Ahora ya el próximo paso es que se legisle para ayudar a las familias, para que la sociedad sea más igualitaria, para que no hayan diferencias sociales. Quien puede y tiene dinero va a un centro privado y ayudan a sus hijos, y quien no va a la cola de la seguridad social, que hacen lo que pueden, y que tienes que esperarte en las listas de espera, tanto psicólogos, psiquiatras, etcétera. Lo hacen muy bien, pero estamos saturados. Necesitamos más recursos públicos y para eso se ha de legislar. Pues a lo largo de estos 20 años en los que ya hemos conocido el problema han habido muchos avances, pese a que todavía sigue siendo un problema invisible, cada vez va saliendo más a la luz, cada vez hay padres y madres con más conciencia del problema y que piden ayuda, y cada vez la sociedad está más sensibilizada con este tipo de problemáticas. Por otro lado, cuando empezaron a aparecer los primeros casos, los profesionales tuvimos que dar respuestas sobre la marcha porque no había ningún protocolo o ningún programa de intervención con el que trabajar. 20 años después ya hay varios programas de intervención que se están aplicando actualmente en territorio nacional, sobre todo de orientación cognitivo-conductual y de orientación sistémica, y ese ha sido un avance enorme a la hora de ayudar a las familias y a los chicos y a las chicas. También hay acuerdo entre los profesionales en algunos temas, en pensar que es un problema relacional, que necesariamente hay que trabajar con las dos partes, que hay que implicar a los padres en el cambio de algunas conductas y de algunas actitudes con sus hijos, y que no hay que trabajar solo con los niños. Otro avance es que inicialmente se empezó trabajando sobre todo desde el ámbito judicial, y con el paso de los años todos los profesionales un poco lo que decimos es que hay que apostar por la prevención y que además la respuesta judicial tiene que ser la última. También se ha avanzado en, por ejemplo, tener una definición más consensuada. Al principio ni siquiera sabíamos de qué estábamos hablando, o no todos los profesionales hablábamos de la misma cosa. También se ha avanzado a nivel de estudios sobre epidemiología, sobre perfil. Al principio no había ningún estudio y ahora hay cada vez más, aunque es verdad que todavía algunos son contradictorios entre ellos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer en un futuro? En primer lugar, seguir visibilizando el problema y seguir sensibilizando a la población general de la importancia de esta problemática, que es un problema social de mucho impacto. En segundo lugar, seguir formando a los profesionales de manera específica, porque es un problema complejo, es un problema específico y requiere de respuestas específicas y especializadas, y para eso es fundamental la formación. Y en tercer lugar, creo que las administraciones tienen que hacer una apuesta mayor a nivel económico para ofrecer recursos e intervención de calidad para las familias, y por último pienso que hay que evaluar la eficacia y la eficiencia de los programas de intervención para saber si estamos en el buen camino. En los últimos años realmente el estudio de la violencia filioparental va de forma muy paulatina, y los avances son muy lentos, es decir, sí hay un mayor conocimiento, sí hay una mayor integración de los diferentes sujetos que intervienen, diferentes profesionales que intervienen, pero realmente a nivel de grandes avances
es muy difícil profundizar de lleno en la violencia filoparental. Entonces, los avances hay que entender que son interesantes, pero son lentos por el propio fenómeno per se, ¿no? Es un fenómeno complicado. Ahora sí que en lo que es esta parte de integración del contexto escolar como un agente más de intervención es uno de los avances en los que hay que profundizar. Luego es un avance, como si dijéramos, ¿no? un nuevo punto de mira, ¿no? Y quizás lo que sí se ha hecho en estos últimos años, y lo que pasa es que no se plasma, no se llega a plasmar de todo en la práctica, pero sí que hay una mayor concienciación, ¿no? Por parte de tanto fuerzas políticas como bueno, pues por parte de fiscales y demás agentes que tienen ese poder un poco, ¿no? A la hora de implementar medidas, también bueno, pues a nivel político a la hora de proporcionar recursos, pero que todavía estamos en fase de implementación de esos recursos, ¿no? El hecho de que sí, se firman acuerdos, sí, se obtiene, bueno, pues un poco una declaración de intenciones, pero hay que plasmarla, ¿no? En la práctica. Hay que proveer a los profesionales de recursos, a las instituciones de recursos y hay que formar a los profesionales que están a pie de calle e integrar a más profesionales. Pues mira, yo creo que los avances han sido muchos, pero yo creo que los avances más significativos ha sido el dar a conocer la problemática, el que dejase de estar en el ámbito privado de las familias que padecían esta problemática y que lo vivían con sentimientos de vergüenza, de culpa, y ver que es un fenómeno social, complejo, que tiene raíces profundas no solamente en las familias, sino en los cambios sociales, en los cambios culturales. El hecho de sensibilizar a las administraciones que tienen competencias en el ámbito de la infancia y de la juventud, tanto protección como servicios de protección, servicios sociales, servicios de justicia juvenil, y no podemos olvidar que en esto España es una, entre comillas, potencia. Somos quienes más estamos estudiando el fenómeno, quienes más estamos publicando el fenómeno. Yo creo que esos son grandes avances. Pues yo creo que los grandes retos en la violencia filioparental, pero seguramente también en todas las violencias y muy en especial en las violencias que estamos observando ahora en la infancia y en la adolescencia, es cómo detectarlas rápidamente, cómo poder prevenir antes todos estos fenómenos y desarrollar intervenciones cada vez más eficaces, y sobre todo en este mundo también, bajo mi punto de vista, intervenciones que tengan evidencia empírica. Es decir, poder desarrollar programas basados en evidencia, de que esos programas obtienen resultados. Nos tenemos que dar cuenta que son muchos los recursos económicos, humanos, materiales que se están destinando a paliar esta problemática, y yo creo que uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos es que todos esos medios tienen que ofrecer resultados, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que nos queda en este momento. Lo que podemos destacar de los avances que hemos realizado desde SEVIFIP y todas las asociaciones que forman parte de esta sociedad es sobre todo el estudio de este tipo de violencia y la visibilización, además de poder recabar todos los datos necesarios para ir viendo dónde está el problema y cómo atajarlo, y centrarnos un poquito en la prevención, aunque este es uno de los puntos que estaría en la parte de retos también. La prevención es algo que podría ayudarnos a evitar este fenómeno creciente, pero parece que en este momento todavía no hemos trabajado orientado a ello. Es uno de los retos, así como poder inculcar a toda la sociedad, incluyendo la sanidad, la policía, todo lo que está pasando y de qué forma pueden intervenir para atajarla o por lo menos minimizarla. Bueno, yo creo que avances en realidad desde estas 2 décadas casi ya que estamos en el estudio de esta problemática, pues han sido muchos, y algunos ya lo han nombrado mis compañeros. Yo quisiera destacar avances en
en el estudio especialmente de algunos formatos, algunas versiones del comportamiento violento hacia los progenitores, quizás en otros contextos un poco diferentes al tradicional, a lo que hablábamos en un inicio de la violencia filioparental tradicional. Y estos contextos pues son las familias que están en un proceso de separación de alta conflictividad, ¿no? Ahí hemos visto también un aumento, y actualmente estamos viendo un aumento importante en aquellos menores que son víctimas o están en medio de un conflicto parental, donde finalmente ellos mismos terminan ejerciendo la violencia, conductas violentas hacia un progenitor, especialmente el no custodio, pero que a la larga lo que nosotros estamos viendo es que esa violencia se termina generalizando también en el progenitor custodio. Bueno, yo creo que nos queda todavía mucho, ¿no? Nos queda mucho que avanzar, nos queda mucho que investigar. Este congreso nos está dando la oportunidad de ver grandes investigaciones, líneas de investigación muy interesantes, que yo creo que tienen mucho que ver con esa relación que se establece con otros comportamientos violentos que ya se han estudiado bastante de forma independiente, como es la violencia entre iguales, el acoso, el ciberacoso y la violencia de género, ¿no? Yo creo que tenemos, aunque hay diferentes estudios y diferentes resultados, pero creo que tenemos ahí un reto también de ver esas diferencias o esas correlaciones en los casos que lo haya, pues para poder establecer también recursos y programas de actuación más específicos o menos específicos, más generales en los casos, y ver también la respuesta que podemos dar a estas familias, ¿no? Pues mira, la violencia filioparental irrumpió en nuestra sociedad de forma brusca en los primeros años del siglo XXI, no sabíamos nada acerca de ello, pero en estos años se han hecho muchísimas investigaciones. Sabemos ahora muchas cosas sobre la violencia filioparental, sobre sus características, sobre cuáles pueden ser las causas que la originan y cómo podemos intervenir de una manera apropiada sobre ellas. Consensuamos también algo que es muy importante, una definición de violencia filioparental que sirva para que las investigaciones tengan un punto de partida común. Hemos fundado una sociedad para el estudio de la violencia filioparental, que es la única existente que yo sepa en el mundo, y que reúne a profesionales de diferentes ámbitos, de diferentes lugares también, para centrarse en el estudio de este problema, y eso ha permitido hacer numerosos encuentros científicos, promover investigaciones, publicar libros. Hemos avanzado bastante para saber y conocer mejor el origen y la mejor manera de intervenir sobre violencia filioparental. Esta intervención, que digo que se ha avanzado bastante, no es homogénea en toda España. Hay comunidades autónomas que tienen muchos recursos y otras que todavía tienen muy pocos. Uno de los retos en los próximos años es que en todas las regiones, las comunidades autónomas españolas, tengan recursos específicos para intervenir en violencia filioparental, porque es un tipo de violencia intrafamiliar diferente a las otras violencias que conocemos, y por lo tanto requiere también de intervenciones distintas y diferentes. Hay que intervenir siempre con los agresores y con sus familias, porque en muchísimos casos, la mayoría de las veces son menores y por lo tanto van a volver a las familias después de la intervención. Así que si no modificamos el funcionamiento de esas familias, no va a tener éxito lo que hagamos. Así que ese es uno de esos retos también, incluir siempre a las familias dentro de la intervención, y hacerlo incluso cuando esta intervención se hace tras una denuncia, cuando interviene el sistema judicial, que sean las medidas judiciales que incluyan no solamente a los menores, si hablamos de justicia de menores, sino también a sus familias.